Buenas tardes para todos, acá con la última mesa del Festival Primavera en Llamas. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? A continuación, Pedro Uc. Pedro es indígena maya de Yucatán, de querido México, y también profesor. Muchísimas gracias, Pedro. Es tuya la palabra. Muchas gracias a cada uno de ustedes por este espacio que me parece muy importante para poner en común nuestras preocupaciones, nuestros dolores, quería yo decir nuestras alegrías, pero después de escuchar las dos compañeras que me antecedieron, pues la verdad es que creo que son más tristezas y dolores las que nos toca compartir. Ojalá que esto, a raíz de estos diálogos, podamos revertir esta lamentable realidad. Cuando escuché a Andrea, yo me estaba preguntando si había venido a Yucatán y si estaba contando una anécdota o la historia reciente que vivimos aquí en Yucatán. Estaba diciendo cosas que son idénticas que están pasando aquí con nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues yo pensé decir, pues bueno, tal vez la diferencia que hay entre lo que cuenta Andrea y lo que pasamos nosotros es que ellos tienen un gobierno de derecha y nosotros tenemos un gobierno que se dice de izquierda, pero que hace exactamente lo mismo, o si no es lo mismo, es un poco peor, porque ahora en el nombre de la izquierda hace lo que la derecha no pudo hacer. Y cuando escucho a Matilde, pues digo, pues es que esta historia ya está contada en toda América Latina, es exactamente lo mismo. Es muy lamentable esto que pasa. Les comento rapidito lo que vivimos aquí en Yucatán o lo que enfrentamos en Yucatán y que es muy parecido a lo que ustedes han comentado. Yucatán es un estado que forma parte de la península maya, que está conformado por 3 estados, que es Campeche, Quintana Roo y el propio Yucatán. Todos los que vivimos en esta península originalmente pues hablamos el maya de la península. Hay otras lenguas mayas que se habla en Chiapas, que se habla en Guatemala, que se habla en Honduras también. Pero bueno, aquí en la península hablamos un maya que los 3 estados entendemos y que originalmente la península de Yucatán es un solo estado y que por intereses de los gobiernos y de los colonizadores, pues lo partieron en 3 y bueno, generan siempre una especie de división para enfrentarnos y tal vez como estrategia para poder dominarnos con mayor facilidad. La cuestión es que los mayas que vivimos aquí hemos estado desde hace muchos años, pero hace más o menos 10 años han arreciado algunas situaciones que nos están perjudicando mucho, que nos están amenazando nuestra forma pues de vivir, que tiene que ver con lo que acostumbramos comer, con lo que acostumbramos trabajar, con lo que acostumbramos descansar, con lo que acostumbramos platicar, con lo que acostumbramos sembrar, cultivar. Todo esto se ha venido transformando, se ha venido impactando, ha sido una amenaza permanente de una serie de empresas asociadas, como decía Matilde, una asociación de empresas con el gobierno, de cualquier lado que sea, porque pues la verdad es que ya no sabemos qué es eso de la derecha y la izquierda. Justamente me preguntaba un periodista una vez si soy de izquierda y le preguntaba de cuál, porque la verdad es que
lo que hace la derecha lo hace la izquierda o a veces un poco peor. Yo le dije que esos clichés, pues no me gusta, yo soy indígena maya y somos mayas por acá y que no entendemos muy bien eso. La cuestión es que una de las empresas que llegó acá en Yucatán y que comenzó a dañar seriamente nuestro medio ambiente es una que seguramente también a ustedes les ha llegado, que es Monsanto. Monsanto es una empresa enorme que llegó y a través de un grupo humano que se llaman menonitas, que seguramente ustedes los ubican también, pues estos menonitas comenzaron a destruir miles de hectáreas de selva alta, de monte alto, y comenzaron a cultivar soya transgénica. Y bueno, veíamos cómo esta destrucción, pues es una destrucción como muy, muy profunda, porque al tirar la selva, pues también se matan a los animales silvestres, a los pájaros, se matan las tortugas, sobre todo las pobres tortugas que no pueden caminar rápido, ahí se mueren, y muchos tipos de animales con los que acostumbramos convivir en nuestra forma rural de existir, de vivir como pueblos mayas, pues bueno, se acaban. Y también destruyen el agua. Bueno, como ya había comentado tanto Andrea como Matilde, el problema del agua que tenemos aquí es que en muchos lugares hay algunos huecos que son huecos de cuevas que cuando vienen temporadas de lluvias fuertes, pues esos huecos ayudan como naturalmente a beber todo el agua que cae y se evitan las inundaciones. Pero estos tipos vinieron y taparon todos los huecos, taparon todas las cuevas. Entonces, cuando llueve, hay inundaciones que tardan ya no días, sino semanas y meses. Y bueno, pues esto fue una de las primeras empresas que comenzamos a enfrentar legalmente. Pusimos amparos, pero curiosamente nuestros amparos pues simplemente no les dan seguimiento. El Poder Judicial se niega a aceptarlos o simplemente dice como argumento esta cosa jurídica que nosotros no entendemos bien hasta el día de hoy. Nos dice que no tenemos interés legítimo ni tenemos interés jurídico. Entonces, como no estamos afectados, no tenemos interés legítimo ni interés jurídico, entonces se niegan a aceptar los amparos. Y bueno, esto fue una lucha enorme y que bueno, ganamos algunos, perdimos muchos y luego en medio de esa lucha llegan los proyectos que se llaman de energía limpia. Y bueno, su nombre como que suena bonito, es energía y está limpia. Descubrimos que no es limpia y no sabemos si de verdad es energía. En realidad es que engañaron, manipularon, saquearon a los campesinos mayas de las comunidades y les robaron miles de hectáreas de tierra para hacer estos proyectos. ¿Cuál es la palabra divina, la palabra sagrada, la palabra más importante para ellas? Pues esa palabrita se llama desarrollo. Ellos siempre venían diciendo, pues es que los indios tienen que desarrollarse, no pueden quedarse así de indios, tienen que salir de indios y entrar a la civilización, los tenemos que desarrollar, les estamos haciendo un favor, entiendan que queremos incursionarles al primer mundo, ¿no? Y bueno, pues cuando llega este gobierno que hoy tenemos, lamentablemente hace una propaganda en nombre de los pueblos indios
en donde manipula pues a esta gente que siempre hace este tipo de cosas. Yo tengo una amiga argentina que siempre la cito porque me pareció muy interesante, que dice que allá en Argentina, no sé si es cierto, pero eso dice ella, que hay indios que trabajan de indios. Entonces eso también pasa aquí. Hay muchos indios que trabajan de indios y que son los que le dieron el bastón de mando a este gobierno para exhibirse en la televisión y decir que es el gobierno de los indios. Entonces hemos notado que con este proyecto que tienen de las energías renovables, nos han arrebatado grandes cantidades de terreno, pero también han cerrado los cenotes. Los cenotes son lugares de agua, son como cuevas donde hay agua viva. Entonces, estas políticas que ha implementado este gobierno que se autoproclama de izquierda e inclusive ha decretado que se murió el neoliberalismo aquí entre nosotros. Ojalá fuera que por decreto se muriera, pero resulta que ha hecho compromisos con las mismas empresas de pasados gobiernos, son las mismas empresas con las que está trabajando, y si antes se hacían licitaciones, hoy se hacen adjudicaciones directas a esas empresas para que pudieran venir a este favor que ellos llaman desarrollo. Este desarrollo hemos visto cómo ha destruido montes, ha destruido el agua, ha destruido una gran cantidad de cosas, pero además tiene un impacto social espantoso. Ha sembrado divisiones, conflicto entre las comunidades y este planteamiento o este modelo que trae lo tenemos clarito con lo que ha hecho con Cancún. Seguramente ustedes han oído hablar de Cancún como un centro turístico muy importante. Pues en Cancún cada hora están matando por lo menos una persona cada hora. Hay una violencia impresionante, hay tráfico de cocaína, hay tráfico de mujeres, hay prostitución, hay una violencia impresionante en donde ya no sabe uno si la delincuencia organizada es la que está vestida de civil o es la que está vestida de guardia blanca. Entonces está difícil la situación y ese es el desarrollo que nos traen. Yo pues en algún momento les pregunto que por favor, ¿por qué no le ponen apellido a ese desarrollo? Si es el desarrollo de la violencia, pues nosotros no lo queremos. Que nos digan de qué desarrollo nos están hablando. En fin, vinieron estos proyectos, pero también vino el proyecto de las granjas porcícolas de las que nos hablaba Andrea. Cada granja está criando más de 50,000 cerdos y estos 50,000 cerdos les colocaron tubos para que todo su agua y su mierda se fueran a los cenotes, al acuífero. Y bueno, el olor, como decía ella, efectivamente. En fin, todos estos proyectos que llaman de desarrollo, pues tienen una cosa en común: arrebatarnos el territorio y explotarnos y manipularnos y generar un tipo de vida que es de amenaza, de miedo, de una situación lamentable aquí en Yucatán. Por si fuera poco, este gobierno nos impone un megaproyecto conocido como el Tren Maya, que tal vez para que nos duela un poco más le pone ese nombre, que bueno, de Maya no tiene nada. Me parece que este tren, si es posible que le llamen Maya, pues bueno, también lo que está pasando en Cancún, pues es Maya, ¿no? Si esa violencia la pueden llamar Maya, ¿por qué no llamarle Maya a un tren? A mí me parece que esto es grave de todos nuestros gobiernos, que se llamen de derecha o de izquierda. Es un insulto a la vida y es una amenaza a la vida. Algo tenemos que hacer para que esto pueda parar. Y bueno, pues aquí lo dejo y muchas gracias.
Gracias a vos, Pedro. Ya volveremos sobre algunos de los ejes que planteaste. Muchísimas gracias. Pedro, fuiste muy incisivo respecto al modo en el cual se dio en México en general y en Yucatán en particular el despojo de bienes comunes, ¿no? Y bajo esta cuestión del desarrollo, no importaba el signo partidario, la implementación de diferentes políticas activas. Una de las cuestiones que quedaba en el tintero, aprovechando también tu recorrido y tu condición, ¿no? de persona que se reivindica maya, es si vos ves que este sistema además requiere una homogeneización que atenta de alguna manera contra esta diversidad de formas de vivir que vos señalabas. Sí, efectivamente, el problema que creo que hay de fondo en este modelo que nos imponen es un problema de uniformidad. Aquí me parece que tiene que ver con el tema de los valores que habían comentado las compañeras. Si el valor que ve Occidente es monetario, si es ese único valor que hay y que ese valor se representa en billetes verdes que dicen Dios confiamos, me parece que es el problema que estamos teniendo aquí y me parece que en muchas partes. Entonces, el valor que tiene, digamos, la creencia indígena, el saber indígena, el conocimiento indígena, la visión o cosmovisión que tenemos, pues no le interesa en absoluto a ese modelo. Entonces, el modelo ha sido tan hábil, tan astuto, que funciona muy bien desde lo pragmático. Es capaz de convertir la derecha en izquierda y viceversa. Entonces, el resultado de este pragmatismo tan bien visto y tan puesto en práctica por cualquiera de estos gobiernos ha implicado para nosotros una forma de extinción. Poco a poco va desapareciendo nuestra lengua, poco a poco va desapareciendo nuestra forma saludable de alimentarnos, porque los pueblos mayas, por lo general, hacemos milpa, y en la milpa pues cosechamos el maíz. Aquí pues no podemos vivir sin maíz. La tradición maya mesoamericana es que somos mujeres y hombres de maíz, y pues bueno, cultivamos el maíz para vivir. De hecho, nosotros decimos que nuestra universidad es la milpa, y no esas donde se enseña la colonización, sino aquí en la milpa es donde nosotros aprendemos a curarnos, es donde aprendemos a alimentarnos, es donde aprendemos a hablar con los pájaros. Y sí, la lengua maya es altamente onomatopéyica, y sabemos cuándo cantan y cuándo lanzan consignas, y sabemos contra quién. Entonces, esta dicha de vivir en esta integración y en esta integralidad, pues es un valor que Occidente no quiere reconocer, y no solo no lo quiere reconocer, sino lo descalifica, lo sataniza. Es decir, si la primera evangelización fue desastrosa, esta que vivimos hoy con el nombre de neoliberalismo o de capitalismo o de izquierda o de derecha o de lo que sea, ha sido peor todavía para nosotros, porque cada vez nos convierten en una sociedad enferma, y la enfermedad no necesariamente implica que nos duela
físicamente el cuerpo, la cabeza, la espalda o la panza. La enfermedad que creo que es más terrible es la enfermedad del corazón y del pensamiento. Hoy la gente en los centros turísticos como Cancún y esta Riviera mal llamada Maya también, no tienen ningún miedo, ningún rubor en sacar un arma y descargarle 6, 7 tiros a hombres, a mujeres, a niños. Esto es terrible. La vida de un ser humano ya no se le tiene respeto, ya no se ve como algo que hay que cuidar, que hay que proteger, que hay que respetar. Ya no se ve eso. Entonces, la globalización de la violencia y la globalización de esta destrucción del medio ambiente, pues es un modelo que nos quieren imponer. Y nosotros los indígenas que pensamos diferente y decimos diferente las cosas, nos quieren desaparecer porque somos así como una piedrita en el zapato de este sistema y que los molestamos y los perjudicamos. Y aquí también respecto a los incendios, lo que el gobierno hizo es incendiar las rutas donde va a pasar el Tren Maya y decir que cazadores furtivos fueron los que prendieron y no intencionalmente incendiaron la selva para que digan que bueno, de por sí ya estaba mal ese lugar y no importa que hagan nuevas construcciones. Y así han hecho con todo. Entonces, a mí me parece que parte de nuestra lucha, como también han dicho las compañeras, es esta diversidad. A mantener esta diversidad nos ayuda a mantenernos sanos, saludables y dejar de pensar en que el único valor que hay es la moneda. Creo que tenemos que ver que nuestro valor fundamental está en esto que nos dejaron nuestros antepasados, de comer sano, de producir sin explotar y sin destruir, de convivir y de respetar, de fomentar los colores. Nosotros pensamos que el arco iris es una lección tan grande que nos dan para saber cómo vivir, pero además, y con esto termino, nos enseñaron nuestros antepasados que el maíz son de muchos colores y así somos los seres humanos. Tenemos una piel de diferentes colores y tenemos que cultivar esos colores porque en esos colores está la vida, en esos colores están nuestros valores. Muchas gracias. A vos, gracias, Pedro. Y muchísimas gracias a cada una de los que estuvo acá. Gracias a Guillermo por la moderación, Pedro, Andrea, Matilde, Soledad. Realmente me pareció maravilloso cómo pudimos relacionar todos los temas, no dejarnos avasallar por estos gobiernos que, como varias personas señalaron acá, cambian los gobiernos, pero siguen las mismas políticas extractivistas e incluso las represivas para poder sostener esos extractivismos. Así que no solo es la violencia del extractivismo, sino la doble violencia, es decir, la del aparato represivo que se impone sobre los pueblos organizados que no quieren aceptar más flagelo. Así que cuánta valentía que hay que tener para estar en esta lucha, ¿no? Bueno, que esto no asuste a los que están mirando el festival. Cada uno puede colaborar desde su lugar, pero tenemos que saber la verdad que la violencia se impone con violencia. Así que sigamos luchando desde el amor y les mandamos un abrazo fuerte a todos con muchísimo agradecimiento.